muchas formas de contabilizar los bienes en la economía, tanto bienes como servicios, ¿no? Incluso. Entonces, partamos de esta premisa, ¿no? De que existen muchos consumidores, muchas empresas y muchos bienes, ¿no? Y ya sabemos un concepto básico que es el tema de las preferencias, ¿no? Ya sabemos que los consumidores tienen preferencias sobre canastas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a definir como XI, ¿no? A la canasta que está conformada, ¿no? Por esta cantidad de bienes. ¿Está bien? Pero este subíndice I va a estar asociado justamente al consumidor I. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que yo puedo ver al individuo 40, que se llama Juan, y voy a ver que él tiene pues una canasta, ¿no? Una canasta de elección sobre bienes, ¿no? Y claro, como ya sabemos y hemos definido que los consumidores tienen preferencias sobre canastas, quiere decir que también existe una función de utilidad para este individuo, ¿no? Recuerden que la función de utilidad de los individuos lo que te permiten es ordenar canastas, ¿no? O sea, si tengo una función de utilidad del individuo para el individuo I, quiere decir que esa función de utilidad, ¿no? Va a permitir ordenar diferentes canastas que tenga disponible el consumidor. Esta va a ser un poco la función, o en este caso la utilidad de la función de utilidad, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, también podemos pensar, ¿no? Que existe una dotación inicial. Y una dotación inicial, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si el individuo 40, que es Juan, ¿no? Puede pues tener cierta cantidad de bien, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo soy Juan, de repente como dotación en mi casa tengo pues 4 unidades del bien 1, 5 unidades del bien 2, ¿no? 7 unidades del bien 3, o sea, ya tengo, digamos, una dotación inicial de estos bienes, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que va a pasar es que las empresas, ¿no? Pueden utilizar justamente estos bienes para poder transformar en otros bienes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, existe una empresa que tiene una función de producción, ¿no? Y utiliza cierta cantidad de bienes para producir otros bienes, ¿no? Eh, entonces, vamos a decir que cada empresa dispone de un conjunto de producción. Eso ya lo hemos conversado, básicamente lo que implica que digamos que una firma tiene una tecnología, vamos a decir detrás que existe una función de producción, ¿no? Entonces, ya hemos conversado un poco sobre esto, sobre los vectores de producción, que lo que estábamos diciendo es que existen, pues, en una economía firmas, ¿no? Donde pueden producir ciertos bienes y pueden utilizar otros bienes como insumo, ¿no? Y lo vamos a representar de esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, si yo quisiera saber la cantidad total que hay de un bien en la economía, por ejemplo, quiero ver el total digamos, de un bien en particular, ¿no? Por ejemplo, la cantidad total de zapatos en la economía, ¿no? O de zapatillas, por ejemplo. Entonces va a haber una parte, ¿no? Que va a estar conformada justamente, eh, digamos, por la producción, ¿no? Por la producción que hacen las firmas, ¿no? O sea, lo que producen, agarran suelas, agarran, no sé, pasadores, agarran tela, lo que fueran, y producen, pues, zapatillas, ¿no? Pero al mismo tiempo, el hecho de que hayamos asumido que existen dotaciones iniciales, estamos diciendo que también en la economía, antes de la producción, ya existía una especie de stock de zapatillas, ¿no? Entonces, el total de oferta o el total de, digamos, de cantidad de ese bien va a estar justamente determinado por esto, ¿no? Por la cantidad de dotación inicial más lo que van a producir las firmas, ¿no? Y también recuerden esto, no sé si lo vimos, pero que cuando tenemos un vector de producción, cuando tengamos entradas negativas en este vector de producción, vamos a decir que son insumos, ¿no? O sea, sí les había comentado, recuerdo, que cuando tenemos un vector de producción y aparecen cantidades negativas, significaba que estas cantidades eran utilizadas como insumo por parte de la firma, ¿no? Entonces, esta es una forma general y un poco teórica, ¿no? De representar
el total de producción de un bien en la economía. Recuerden que hemos definido que existen J cantidad de bienes, no, perdón, J cantidad de empresas. Entonces van a haber J cantidad de vectores de producción. Pero si yo quisiera determinar la cantidad total de un bien puntual, tendría que sumar, pues, ¿no? ¿Cuánto producen, digamos, de las 1000 firmas que existen en la economía? De repente 20 se dedican a producir zapatillas, ¿no? Entonces, sumo ese total de producción y le agrego la dotación inicial de zapatillas, ¿no? Para tener el total de producción de zapatillas en la economía. Esa es un poco la idea que está acá, ¿ya? Entonces, ya hemos definido la cantidad de consumidores, la cantidad de empresas, la cantidad de bienes. Hemos dicho que existen preferencias para los individuos. Hemos dicho también que existen dotaciones iniciales y hemos dicho también que existen vectores de producción. ¿Ok? Entonces, esta parte es un poco teórica. Igual, si tienen alguna consulta, me lo hacen saber. Solamente es para tratar de entender o tratar de modelar, en este caso, la interacción entre consumidores y productores. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser una asignación económica? Una asignación económica va a ser un conjunto, ¿no? En este caso, de canastas, ¿no? Para el individuo 1, para el individuo 2, para el individuo 3, hasta el individuo I, ¿no? Y un conjunto de vectores de producción, ¿no? I1, I2, I3, hasta IJ. ¿Qué quiere decir una asignación económica? Si yo agarro al primer individuo de la economía, o sea, si agarro yo a Juanito, ¿no? Yo sé que Juanito ha elegido una cierta cantidad de bienes, ¿no? Como la más preferida, ¿cierto? O sea, yo soy Juanito y he elegido cuatro unidades del bien 2, 3 unidades del bien 2, 4 del bien 4, así, ¿no? Tengo mi vector de bienes que he elegido, ¿no? Y también para el individuo L, ¿no? O sea, el individuo L, supongamos que es Panchito, Panchito también tiene, pues, su elección de bienes, ¿no? Tiene su canasta. Entonces, lo que te dice este tema de asignación económica es que los individuos, al final del día, eligen, pues, canastas, ¿no? Y lo mismo pasa para las firmas. O sea, la firma 1 también decide cuánto producir, ¿no? De repente la firma 1 produce el bien 1 y el bien 2, y el resto lo utiliza como insumos. De repente la firma 4 utiliza o produce el bien 5, pero utiliza el resto de bienes como insumos, ¿no? Entonces, al final del día, cada empresa decide qué producir, ¿no? Y cuando decimos que decide qué producir, también decide, pues, qué insumos utiliza o qué productos de la economía utiliza como insumos, ¿no? Entonces, acá decimos, ¿no? Un vector de consumo, ¿no? Ese quiere decir que cada consumidor elige una canasta óptima. Tenemos un vector de producción, ¿no? En este caso, pues, Y sub J, para cada empresa, ¿no? Y acá viene una definición interesante, una definición importante. Se dice que una asignación es factible si cumple con la siguiente característica, ¿no? Que la sumatoria, ¿no? Digamos, en este caso, ¿qué es esto que está acá? Esta sumatoria del lado izquierdo es básicamente decir cuánto ha elegido Juanito del bien L, ¿no? Cuánto ha elegido, o sea, cada individuo, cuánto ha elegido de un bien en particular, ¿no? Y claro, al final del día, lo que está en el lado izquierdo es la demanda, pues, la demanda de un bien, ¿no? O sea, debo sumar cuánto ha elegido el individuo 1 de tal bien, el individuo 2, el individuo 3, el individuo 4. Entonces, esto sería la demanda agregada, ¿no? La demanda agregada. ¿Y qué está en el lado derecho? En el lado derecho está la oferta, pues, ¿no? Porque en el lado derecho está básicamente la suma de todo lo que se ha producido a nivel de firmas más las dotaciones iniciales, ¿no? Entonces, para cada bien, ¿no? Para cada bien debe pasar que, para cada bien debe pasar que siempre, ¿no? La demanda debe ser menor a la oferta, ¿no? Menor o igual en este caso, menor o igual. O sea, no puede pasar que se demande más de lo que hay en la economía, pues, ¿no? Entonces, decir que una asignación es factible es porque se está cumpliendo esta característica. Y ahí dice, ¿no? ¿Qué es la factibilidad? Dice, una asignación económica es factible si la cantidad total de cada bien consumido no excede la cantidad total disponible de dicho bien en la economía, ¿no?
Y acá dice, ¿no?, que justamente esto proviene de la dotación inicial y la producción agregada. Entonces, acá lo que estamos haciendo es utilizar los conceptos que ya conocemos para decir que todo lo que se demanda debe ser, va a ser factible si está por debajo o igual a lo que se está ofertando en la economía. Entonces, eso va a ser factibilidad, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque si la oferta es un poco mayor a la demanda, lo que estamos diciendo es que esa demanda se puede satisfacer. Entonces, ¿por qué hemos hecho toda esta presentación que parece un poco complicada, un poco compleja? Es un poco para ya ver que sí podemos utilizar herramientas, digamos, teóricas para tratar de entender la economía en su conjunto, ¿ya? Y a partir de estas definiciones, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta. Dice, ¿es eficiente el resultado económico? Entonces, lo que hemos dicho en este caso es que van a haber asignaciones económicas que son factibles, ¿no? O sea, hay asignaciones económicas que van a ser factibles. Pero la pregunta es, ¿todas las asignaciones económicas que se generen en una economía van a ser óptimas? ¿No? Y ahí dice, ¿no? Nos interesa saber si un sistema económico está generando un resultado óptimo, ¿no? Ese es, digamos, nuestro interés, ¿no? Si lo que vemos en términos de lo que desean los consumidores respecto a lo que se produce, al final del día, de la interacción de estos individuos o de estos agentes, el resultado es óptimo, ¿no? Ese es un poco el interés que vamos a tener. Y justamente para determinar si algo es óptimo, acá aparece esta definición de eficiencia en el sentido de Pareto. Entonces vamos a decir que un resultado es óptimo si cumple con este criterio de eficiencia en el sentido de Pareto. ¿Ok? Y ¿qué cosa va a ser? O sea, ¿cómo vamos a definir primero una asignación Pareto eficiente o una asignación óptima de Pareto? Entonces, ya habíamos definido qué era una asignación, ¿no? Pero ahora lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir que una asignación, ¿no?, producto del resultado de la interacción de los agentes, ¿no? Una asignación, en este caso factible, va a ser óptima de Pareto si no existe otra asignación que cumpla lo siguiente, el criterio A y el criterio B. Te repito, una asignación factible es óptima de Pareto si no existe otra asignación que cumpla con el criterio A y con el criterio B. Entonces, si llega a cumplir con el criterio A y con el criterio B, la asignación que estaba analizando no es óptima de Pareto. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. Esa es la definición de óptima de Pareto. Entonces, vamos a ver qué es el punto A y qué es el punto B. Entonces, si una asignación que estoy estudiando y quiero verificar si es óptima de Pareto, tomo otra asignación y verifico. ¿Y qué significa que yo verifique el punto A? Lo que te dice el punto A es que si tú encuentras una asignación de tal manera que para todos los individuos, ¿no?, no se ha empeorado su bienestar, o sea, se ha mantenido o mejorado para todos, ¿no?, para todos los individuos, eso quiere decir que la situación inicial que estaban analizando no era un óptimo de Pareto, ¿no? Entonces, ese va a ser justamente el primer criterio. Y el segundo criterio va a ser, por ejemplo, ¿no?, que si yo encuentro a alguno de los individuos, ¿no?, que, por ejemplo, con esta asignación nueva, ¿no?, que es x sub i', está por lo menos mejor, ¿no?, que la asignación inicial. Entonces, si alguno de estos dos no se está cumpliendo, entonces vamos a decir que no es un óptimo de Pareto, ¿ya? Entonces, ¿qué implica una asignación Pareto eficiente o una asignación óptima de Pareto? Lo que va a implicar en este caso va a ser que, dice, primero que se utilizan los recursos iniciales y las posibilidades tecnológicas de manera eficiente. Te repito, lo que nos dice una asignación Pareto eficiente es que se utiliza
de forma eficiente los recursos iniciales y las posibilidades tecnológicas de manera eficiente. Y al mismo tiempo nos está diciendo que no existe otra forma alternativa de organizar la producción y distribución que mejore a un consumidor sin empeorar a otro. Entonces, estos conceptos que les acabo de mostrar parece, se ve un poco complicado, ¿ya? Pero ahorita lo vamos a ver un poco más fácil, ¿ya? Entonces, para esto voy a utilizar la pizarra y un poco vamos a tratar de entender un segundito, esto es, un segundo, ahora sí. Ya, sí, voy a compartir. Un segundo. Ya, entonces vamos a hacerlo, mira, vamos a verlo así. Vamos a definir algo que se conoce como el conjunto de posibilidades de utilidad, ¿ya? Para entender el concepto de óptimo de Pareto. El conjunto de posibilidades de utilidad. Un segundo. Si por favor veo acá que están preguntando, si tienen preguntas me las hacen saber, ¿ya? Y a ver, un segundo. Y a ver, vamos a avanzar esta parte. Vamos a ver esta parte. Ya, listo. Ahora sí. El conjunto de posibilidades de utilidad. Entonces, ¿qué es el conjunto de posibilidades de utilidad? Miren, ¿no? Para entender mejor el concepto de óptimo de Pareto, supongamos que tenemos dos individuos en la economía nada más. Los dos individuos, el individuo 1 y el individuo 2. 1 y el individuo 2. O sea, la cantidad de individuos, o sea, I. ¿Está bien? Y vamos a decir pues, que si tenemos dos individuos, cada individuo va a tener una función de utilidad, o sea, una función de utilidad para el individuo 1 y una función de utilidad, o sea, que depende obviamente del consumo de bienes, y una función de utilidad para el individuo 2, que también depende del consumo de bienes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por simplicidad podríamos asumir, si quieren, pues dos bienes, ¿no? O cualquier cantidad de bienes, ¿no? Supongamos que tenemos tres bienes, ¿no? No, por simplicidad, supongamos que solamente existe un bien, ¿ya? Existe un bien. Cantidad de bienes, que habíamos dicho en este caso, lo hemos definido como, a ver, déjame revisar, la cantidad de bienes lo hemos definido como L, ¿ya? Entonces, la cantidad de bienes, supongamos que solo tenemos un bien. Eso quiere decir que tenemos el bien X1 nada más, el bien X1, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que, por ejemplo, en este caso, vamos a tener, bueno, nos faltaría también definir la cantidad de empresas, ¿no? Supongamos que la cantidad de empresas es cero, o sea, no hay empresas en la economía y solamente existen dotaciones iniciales, ¿ya? Entonces, una asignación factible, o si no pongamos que existe uno, ¿ya? Una empresa. Entonces, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir que una asignación es factible, una asignación es factible si, por ejemplo, en este caso, lo que demanda el individuo 1, ¿no?
del bien 1 más lo que demanda el individuo 2 del bien 2, del bien 1 también, ¿no? ¿Ok? Debe ser menor o igual, en este caso, a lo que produce, pues, la firma 1, ¿no? O sea, en este caso sería a la suma, ¿no? De lo que produce la firma 1, ¿no? La firma 1. Pongamos acá Y del bien 1. ¿Está bien? Y también tendríamos que sumarle la dotación, pues, ¿no? La dotación del bien 1. ¿Está bien? Eso es un poco la idea, ¿no? Una asignación va a ser factible si, por ejemplo, todo lo que se está demandando es menor o igual a lo que se está consumiendo, ¿no? Perdón, a la oferta. Ahora, quiero que me sigan vamos a ver el siguiente gráfico. Siguiente gráfico. Entonces, en este gráfico yo voy a graficar la utilidad del individuo 1, acá, y acá voy a graficar la utilidad del individuo 2. ¿Está bien? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el primer caso. El primer caso, caso 1, vamos a suponer que el individuo 1 dice consume todos los bienes de la economía. Todos los bienes de la economía. De la economía. ¿Qué significa que el individuo 1 consuma todos los bienes de la economía? Eso implica que el individuo 2 no consume nada. Entonces, en este caso, vamos a poner acá que la utilidad del individuo 1 va a ser máxima. Máxima. Y vamos a decir también que la utilidad del individuo 2, en este caso, como no consume nada, vamos a suponer que va a ser 0. Será 0. ¿Ok? Entonces, acá vamos a decir que la utilidad 1 va a ser igual a la utilidad 1, pero máximo. Y la utilidad del individuo 2 va a ser igual a 0. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque lo que estamos diciendo es que todos los bienes de la economía, si este fuera, por ejemplo, un dictador o un tipo que de alguna manera se lleva todos los recursos de la economía, entonces su utilidad va a ser máxima y estaría por acá, ¿no? Y la utilidad del individuo 1 es 0. Entonces, recuerden que este puntito es 0. Entonces, este punto que estoy acá resaltando va a ser el punto U sub 1 máximo, 0. ¿Está bien? Entonces, podríamos hacer ese mismo análisis para un caso 2. O sea, en un caso 2, acá pongo con morado, un caso 2, donde el individuo 2 consume todo, pues. Consume todo. Entonces, en este caso, el individuo 2 será máximo. La utilidad del individuo 2 va a ser máximo. Eso quiere decir que la utilidad del individuo 2 va a ser el máximo. ¿Y cómo será la utilidad del individuo 1? Va a ser 0. 0. Entonces, la utilidad del individuo 1 es 0. Entonces, nuevamente estos dos puntos lo traslado a nuestro gráfico. La utilidad del individuo 1 y la utilidad del individuo va a ser 0 y la utilidad del individuo 2 va a ser el máximo. Entonces estaría por acá. Pongamos. Sería la utilidad del individuo 2, bueno, que sería 0, U2 más. ¿Está bien? Entonces, con dos puntos ya podría construir este tema de la frontera o el conjunto de posibilidades de utilidad. Pero, ¿qué sucede? Que en realidad, pues, como estamos en un contexto en el que no necesariamente vamos a tener una especie de restricción presupuestaria, más bien vamos a tener más o menos algo como esto, digamos, algo así.
¿no? Si yo empiezo a unir, ¿no? Si yo, por ejemplo, le doy un poquito más al individuo 1 de bienes y le resto un poco al individuo 2, tendría algo por acá de repente, ¿no? De repente sigo haciendo ese mismo análisis, le quito un poquito más al individuo 2, perdón, le quito un poquito más de bienes al individuo 2 y le doy un poco más al individuo 1, por acá de repente. Así, ¿no? Habría un montón de puntitos, ¿no? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, de repente por acá, por acá, por acá, ¿no? Y al final tendría, pues, uniendo todos estos puntos, una especie de conjunto de posibilidades de utilidad. Y puede pasar, por ejemplo, que si, o sea, puede pasar lo siguiente, puede pasar que quizás, supongamos lo siguiente, ¿no? Supongamos que ambos individuos se reparten el total de bienes de la economía de forma equitativa. Entonces, de repente, esa repartición estaría por acá. Por ejemplo, digo, ¿no? Y pongamos en este caso, caso 3, pues caso 3. Ambos se reparten de forma equitativa los bienes de la economía, ¿no? Los bienes de la economía. Entonces, los bienes, los puntos. Entonces, pongamos la capa y definamos que U sub 1 en ese contexto sea U sub 1 X y U sub 2 que sea U sub 2 X. S, ¿ya? Entonces estas dos utilidades, para el individuo 1 y para el individuo 2, donde se reparten de forma equitativa los bienes de la economía, yo lo podría plantear en este punto 3, de repente. En el punto 3, donde tengo la utilidad del individuo 1, X, y la utilidad del individuo 2, X, ¿no? Entonces acá tenemos que como tres extremos, ¿no? El punto que está en este lado, que lo voy a llamar punto 1, el punto 2 y el punto 3. En el punto 1, el que se consume todos los bienes de la economía es el individuo 2. En el punto 2, el que se lleva todo es el individuo 2. Y en el punto 3 se reparten, digamos, de forma equitativa ambos, el total de la economía, ¿no? El total de bienes de la economía. Entonces, entre el punto 2 y el punto 3 van a haber otros puntitos, ¿no? Donde se está repartiendo de forma diferencial también la economía. Pero se nota pues que el que se está llevando más es el individuo 2. Y lo mismo pasa entre el punto 3 y el punto 1, ¿no? Van a haber otros puntitos, ¿no? Digamos en este caso, de combinación de utilidades para el individuo 1 y el individuo 2, donde se reparten también los bienes, ¿no? Pero en este caso, pues el que se lleva de repente un poco más desequitativo es el individuo 1, ¿no? Entonces, a esto que hemos construido se le llama el conjunto de posibilidades de utilidad. ¿Está bien? El conjunto de posibilidades de utilidad. Entonces, ¿qué representa esto, no? Esto va a representar en realidad también los niveles de utilidad alcanzables en una economía de dos consumidores, ¿no? Si solo hubieran dos consumidores, este sería el total de utilidades que se podrían alcanzar. ¿Está bien? Entonces, en principio, un punto como 4, por ejemplo, que voy a graficar acá, un punto como 4, no se puede alcanzar en economía, pues, ¿no? Un punto como 4 no se puede alcanzar en la economía. Un punto como 5, ¿se puede alcanzar en la economía? Sí, ¿no? Sí se puede alcanzar, ¿no? Pero lo que te está diciendo es que en el punto 5 no se puede alcanzar, perdón, en el punto 5 es un punto que se puede alcanzar en la economía, pero que no se está utilizando de forma eficiente los recursos, ¿no? Porque se podría incrementar la utilidad de ambos bienes. O sea, podríamos pasar del punto 5 para arriba o de repente hacia la derecha, ¿no? O de repente de esta forma. O sea, hay posibilidades de incrementar la utilidad de ambos individuos. O sea, si parto del punto 5. Pero si, por ejemplo, parto del punto 1,
¿Hay posibilidades de incrementar la utilidad de ambos individuos? Ya no, ¿no? Del punto 3, tampoco. Del punto 2, tampoco. Entonces, de cualquier punto que se encuentre en este conjunto de posibilidades de utilidad, ya no se puede aumentar el bienestar de uno de los individuos. Entonces, ¿qué te dice el óptimo de Pareto? ¿O cómo analizaríamos el óptimo de Pareto? Entonces, pongamos otro puntito acá. El punto 6 es un óptimo de Pareto y la pregunta es, bueno, veamos pues la definición. ¿Se puede mejorar el bienestar de algunos individuos sin empeorar alguno de los dos? Sí. O sea, yo podría irme para la derecha e incrementar y pasar a este punto, ¿no? A este nuevo punto. Pongámosle el punto 7. O sea, si yo me encuentro en el punto 6 y quiero ver si es óptimo de Pareto, yo digo que no es. ¿Por qué? Porque todavía existe la posibilidad de mejorar el bienestar del individuo o de alguno de los individuos. En este caso, lo que estoy diciendo es, voy a aumentar la utilidad del individuo 1, ¿no? Y en caso del individuo 2, se mantiene, ¿no? Pero también podría ser lo contrario. Podría pasar del punto 6 al punto 8. Y en el punto 8 también sucede lo que les comentaba, ¿no? Que se está mejorando el bienestar de uno de los individuos sin empeorar al otro. O sea, estamos mejorando la utilidad del individuo 2, pero la utilidad del individuo 1 no se empeora por lo menos, ¿no? Y podría ir de repente de este punto 6 a un punto 9, ¿no? Donde mejoro el bienestar de ambos. Entonces, si nos preguntan si el punto 6 es un óptimo de Pareto, vamos a decir que no es un óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque existen posibilidades de mejorar a alguno de los individuos sin empeorar al otro. ¿Está bien? Ahora, partamos del punto 2. ¿El punto 2 es un óptimo de Pareto? ¿Qué opinan? ¿Se puede mejorar el bienestar de alguno de los individuos sin empeorar al otro? O sea, profesor, al mejorar el bienestar de un individuo, tienes que afectar al otro, ¿no? Claro, en el caso, como dice su compañero, del punto 2 ya no puedo mejorar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si quisiera pasar, por ejemplo, a este punto que está acá, del punto 2 al punto 10, digamos, ahí lo que va a pasar es que tengo que reducir el bienestar del individuo 2 para mejorar el bienestar del individuo 1. Eso quiere decir que el punto 2 sí es un óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque ya no hay posibilidades de mejora, pues. Y el punto 10 es un óptimo de Pareto, también es un óptimo de Pareto, porque ya no me puedo mover a otro lado. Si me muevo a otro lado, estoy empeorando el bienestar de uno de los individuos. Y así para todos los bienes, perdón, y así para todos los puntitos que se encuentran en este conjunto de posibilidades de utilidad. ¿Está bien? Entonces, fuera de la frontera, las asignaciones generan combinaciones, ¿no?, que no se pueden alcanzar, o sea, no se pueden analizar, como el punto 4. Dentro de esta frontera, digamos, son situaciones que no son óptimos de Pareto, pero sobre este conjunto de posibilidades de utilidad, acabamos de verificar que todos los puntitos son óptimos de Pareto. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? La idea de óptimo de Pareto, que no puedo mejorar el bienestar de alguno de los individuos sin empeorar al otro, ¿no? Ahora, el ejemplo que hemos visto en las diapositivas es un poco más general, está pensada para N cantidad de bienes, N cantidad de consumidores y un montón de firmas, ¿no? Pero podríamos un poco aterrizarlo simplemente a dos individuos, donde acabamos de ver que existen situaciones en las que no se puede mejorar el bienestar del individuo, de alguno de los individuos o de alguno de los agentes en la economía sin afectar a otro de forma negativa. Entonces, esa va a ser la definición de óptimo de Pareto. ¿Preguntas? Entonces, quédense con esa idea, por favor. Como les decía, esta parte es un poquito más teórica en el sentido que tenemos que tratar de comprender cómo se va a, o
cómo se define lo que es el óptimo de Pareto, ¿ya? Seguramente, bueno, esta es una definición en realidad sencilla, porque existe una definición un poquito más compleja, pero con esto ya nos basta y es suficiente para empezar a entender algunos resultados de la teoría del equilibrio parcial, ¿ya? Entonces, acá está nuevamente graficada nuevamente el conjunto de posibilidades de utilidad, ¿no? Y también te dice, pues, ¿no?, de que estos puntos, o sea, en los puntos que están en la frontera, ya no es posible aumentar la utilidad de un agente sin reducir la del otro. ¿Está bien? Algo que es interesante es que esta definición de óptimo de Pareto, en realidad, pues, no garantiza equidad. No garantiza equidad. ¿Por qué no garantiza equidad? Porque habíamos visto, pues, que el punto que está en el extremo, ¿no?, donde el individuo 2, por ejemplo, es que lleva toda la producción de la economía, era el óptimo de Pareto. Entonces, en una condición de óptimo de Pareto, no vamos a estar interesados en la equidad en realidad, vamos a estar interesados en la eficiencia. ¿Está bien? Entonces, cuando analizamos eficiencia con equidad, hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar este criterio de óptimo de Pareto. Entonces ahí dice, ¿no?, el criterio de Pareto no garantiza equidad, ¿no? Y hay un ejemplo ahí, ¿no? Dice, si todos los recursos se asignan a un solo consumidor, dejando el resto con un nivel mínimo de utilidad, la asignación puede ser óptima de Pareto, pero claramente indeseable en términos distributivos, ¿no? Como en el ejemplo que les había comentado hace un rato, ¿no? Si ustedes observan el conjunto de posibilidades de utilidad, un puntito que esté por este lado, por ejemplo, en el lado derecho, en los lados extremos, ¿no?, justamente son óptimos de Pareto, pero no son deseables, pues, porque implica que el otro consumidor no tiene nada, no consume nada. Entonces, algo parecido dice el ejemplo, ¿ya? Pero ¿por qué es importante el criterio de Pareto? O sea, tiene limitaciones, ya sabemos, pero es un punto de partida para analizar eficiencia. Y eso va a ser como una especie de criterio mínimo para ver si una asignación es deseable o no. Y por lo menos vamos a darnos cuenta que los óptimos de Pareto justamente son óptimos eficientes, ¿no? Entonces, de alguna manera se están asignando de forma eficiente los recursos, o sea, no hay despilfarro, como dice en la diapositiva, y estamos justamente en situaciones en las que todos los recursos se utilizan de forma eficiente. ¿Está bien? Entonces, con estos criterios de óptimo de Pareto, ya podemos empezar a construir nuestro equilibrio parcial, ¿no? Nuestro equilibrio parcial. ¿Qué es el equilibrio parcial? Esto ustedes ya lo han visto en un curso de introducción a la micro. Un equilibrio parcial es básicamente, pues, construir un modelo, digamos, teórico, que nos permite entender cómo interactúan, en este caso, tanto oferentes como demandantes, ¿no? Pero justamente enfocado en un solo bien, ¿no? En un solo mercado, se dice, ¿no? Y un modelo de equilibrio general ya sería, pues, básicamente ver cómo interactúan todos los agentes en la economía y también todos los bienes en la economía, ¿no? Tendremos un montón de bienes. En este caso, el equilibrio parcial solamente va a estar acotado a un mercado puntual, ¿no? Entonces, el objeto de análisis del equilibrio parcial, se dice, ¿no? Y básicamente está construido para entender este modelo de oferta y demanda que ustedes ya conocen. Y vamos a también introducir este concepto de equilibrio competitivo parcial. O sea, una situación en la que tenemos digamos, una situación en la que tenemos estabilidad. Estabilidad pensada en términos de que justo lo que quieren los demandantes es justo lo que oferta los productores. ¿Está bien? Y vamos a definir en este modelo dos situaciones, ¿no? Vamos a ver que va a haber una situación de corto plazo y una situación de largo plazo. Y ya sabemos cuáles son las diferencias de corto y largo plazo. En términos de corto y largo plazo, tenemos que pensar en la función de producción. Entonces, en la función de producción,
vamos a decir, bueno, y también en los costos, obviamente, pero en la función de producción vamos a decir que estamos en el corto plazo si existen factores productivos fijos. ¿Está bien? Factores productivos fijos. ¿Qué quiere decir eso? Que existen pues, costos fijos al final del día también. O sea, si uno de los factores productivos no se puede incrementar o disminuir de forma arbitraria, ¿no? Por parte de la firma. Y también hay un nuevo concepto que es el tema de la cantidad de empresas que van a haber en la economía. Entonces vamos a decir en este caso, como estamos en el corto plazo, el número de empresas que están en el mercado están fijas, ¿no? O sea, si hay 40, bueno, esas 40 se quedan, pues, ¿no? Y esa va a ser un poco la definición del corto plazo. En el largo plazo vamos a definir lo siguiente. Recuerden que en el largo plazo todos los factores productivos son variables. Entonces, existe la posibilidad por parte de la firma, ¿no?, de modificar el factor capital, que usualmente es el factor que es fijo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar en el largo plazo es que las firmas van a buscar encontrar justamente este nivel de capital óptimo, esta cantidad de capital óptimo, ¿no?, que justamente va a estar asociado a lo que se conoce como el tamaño de planta. Claro, si yo pienso en el capital como, digamos, como la planta que tiene una firma, por ejemplo, ¿no?, y en el largo plazo tiene la posibilidad de ampliar, reducir o mantener su nivel de capital, o sea, mantener el tamaño de la planta, ¿no?, lo que va a buscar es que ese tamaño de la planta sea lo óptimo, ¿no? O sea, sea lo mejor posible, ¿no? O por lo menos que me optimice, digamos, los costos, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí va a estar ese lado del tema del tamaño de la planta, ¿ya? Y va a haber un supuesto adicional en el largo plazo que te dice que va a haber libre entrada y salida de empresas, ¿ya? Libre entrada o salida de empresas. Y luego, una vez definidos pues, estos equilibrios competitivos, equilibrio parcial, tenemos que empezar a estudiar lo que se conoce como las estadísticas comparativas, ¿no? ¿Qué es la estadística comparativa? Básicamente es ver, pues, si estoy en una situación de equilibrio, ¿qué sucede con este equilibrio si hay una modificación o un efecto de una variable exógena? Ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en la economía si, por ejemplo, hay un desastre natural, te dicen, ¿no? O, por ejemplo, que te dicen, ¿no?, ¿qué sucede en esta economía si la demanda, si las preferencias por este bien analizado se incrementan, ¿no? Entonces, ya podemos empezar a hacer ese ejercicio. Probablemente ya lo hayan hecho, o sea, hayan dibujado una situación de oferta y demanda, y a partir de este equilibrio, lo que se hace es, pues, ¿no?, empezar a ver, ¿no?, si la oferta se desplaza a la derecha, si la demanda se desplaza hacia la izquierda, si la demanda se desplaza hacia la derecha, ¿por qué? Porque ha habido tal. Entonces, ese análisis es básicamente hacer estática comparativa, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco el tema de la oferta y la demanda. Entonces, vamos a modelizar justamente a ambos, a los consumidores y a los productores, en este caso las empresas. Y claro, ambos agentes económicos, ¿no?, toman pues decisiones óptimas. Ya hemos estudiado las decisiones óptimas de los consumidores y las decisiones óptimas de las empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de el objetivo, por ejemplo, a ver, voy a preguntar acá. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de los consumidores? A ver, Carmen Rosa. Sí, profesor. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? El objetivo de los consumidores, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de los consumidores? Bueno, obtener un mayor beneficio de los consumidores. Ya, un poco más. Una mejor oferta. De los consumidores, ¿cuál es, por ejemplo, si un consumidor tiene cierta cantidad de dinero, ¿qué es lo que buscaba? ¿Maximizar qué? Beneficio. Su beneficio.
Su La utilidad. utilidad, ahí te digo a tu compañera, ¿no? Entonces, ahí está, muy bien. Entonces, los consumidores, o sea, tanto los consumidores como los productores buscan siempre hacer decisiones óptimas, ¿no? En el caso de los consumidores, hemos dicho que buscan maximizar su utilidad, ¿no? Esa es un poco la idea, maximizar su utilidad sujeta a sus restricciones de presupuesto, ¿no? Entonces, ese va a ser, por ejemplo, para el caso de los agentes económicos que vamos a llamar consumidores, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, para el caso de los productores? A ver, otra persona. Keila. Ana Mari Guerra. ¿Cuál sería? Ya. Otra persona, a ver, dame un segundo. A ver, Xiamara. Profesor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál sería el objetivo de la firma? ¿Qué es lo que busca la firma? ¿Poder maximizar sus beneficios, minimizando Claro, costos? muy bien, muy bien. O sea, la firma lo que buscan es maximizar beneficios, justamente sujeto a sus características tecnológicas, ¿no? En este caso, minimizando costos, como dice su compañera. Muy bien. Entonces, ya tenemos ambas decisiones óptimas, pues lo de los consumidores y de los productores o de las firmas o las empresas. ¿Y qué deriva esto? Vimos también en la parte de la utilidad, perdón, en la parte en la unidad de consumidores, en la que vimos teoría del consumidor, habíamos definido lo que era la demanda agregada, ¿no? Que era básicamente sumar las demandas individuales para tener una demanda de mercado, ¿no? Entonces, estas decisiones de maximización o de decisiones óptimas por parte de los agentes, particularmente para el caso de los consumidores, va a generar la función de demanda de mercado, ¿no? De un bien puntual. Y para el caso de los productores, va a generar lo que conocemos como la función de oferta de mercado, ¿no? O sea, vamos a ver cuánto produce la firma 1, más cuánto produce la firma 2, más cuánto produce la firma 3, así hasta, ¿no? Esa va a ser un poco la parte que estábamos viendo de equilibrio parcial, ¿no? Eso sería un poco la idea, ¿no? De que las decisiones óptimas de cada agente generan, pues, las funciones de demanda y de oferta de mercado. Tenemos que hacer un par de supuestos adicionales para un poco entender que es un modelo de competencia perfecta o de equilibrio parcial, ¿no? Lo primero que vamos a suponer es que los productos son homogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Suponer que los productos son homogéneos, lo que estamos diciendo es que los bienes que están vendiendo todos los productores son iguales, ¿no? Entonces, acá aplica un poco a bienes que son, pues, básicamente similares, ¿no? Muy similares, ¿no? Cuando decimos que un producto es homogéneo, es porque la venta de ese bien es muy similar, ¿no? O sea, lo que vende la empresa 1 es muy parecido, casi igual, o casi idéntico, por no decir lo mismo, a lo que vende la firma 4, ¿no? Pero sabemos que eso en la realidad no se da, pues. No tenemos que la firma 1 venda lo mismo que la firma 2, ¿no? Hay un diferencial pequeño, ¿no? Pero para entender un poquito este modelo de competencia perfecta, tenemos que suponer que todos los bienes que se venden en la economía son homogéneos y son iguales. ¿Ok? También tenemos, entonces ese es el supuesto de producto homogéneo, ¿ya? Producto homogéneo. ¿Qué mercado puede ser, qué mercados pueden ser vistos como productos homogéneos? Por ejemplo, usualmente se suele decir que la venta de pollos, por ejemplo, el mercado de pollo es básico, la de carne de pollo, obviamente, ¿no?
es un mercado de competencia perfecta, ¿no? Porque claro, o sea, básicamente pues no hay muchas diferencias, digamos, ¿no? No es que el pollo que vende la firma 1 sea muy diferente al pollo que vende la firma 3, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo los pavos también que se venden a fin de. O sea, todo lo que es comida puede ser pensado de repente como productos homogéneos, ¿no? A menos que pensemos en mercados que ya pues tengan productos muy diferenciados, ¿no? Yo vendo naranjas orgánicas, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero en general hay que tener en cuenta que el modelo de competencia perfecta es un modelo pues idealizado, ¿no? En ese sentido, ¿no? También tenemos que suponer que existen muchos agentes en la economía. Justamente, si estoy analizando un mercado puntual, debo verificar, pues, ¿no? Si existen muchos consumidores y existen muchos productores. ¿Y por qué es importante asumir este supuesto de que existen muchos consumidores y muchos productores? Porque eso significa que ambos agentes son precios aceptantes. O sea, ninguno influye individualmente en el precio. O sea, ninguno de ellos tiene la capacidad de decir, el precio que yo quiero vender es más o es menos, ¿no? O sea, no pueden influir en el precio del mercado. Entonces, si tiene la capacidad de influir en el precio del mercado, ya no estamos en una situación de competencia, pues, ¿no? Sería otro modelo, un monopolio, oligopolio, o qué sé. ¿Okay? Información perfecta. Información perfecta significa que ambos agentes, ¿no? Saben o conocen todo el mercado de forma, digamos, transparente, ¿no? No tienen diferenciales de información. O sea, no es que el consumidor sabe que el precio es 10 y el productor no sabe cuánto es el precio de mercado. O sea, eso no puede pasar, ¿no? Ambos conocen cuánto es el precio, ambos saben la información que sea necesario para tomar una decisión, ¿ya? Y finalmente tenemos que suponer que existe, pues, libertad de entrada y salida en el mercado. Eso quiere decir que una firma tiene la potestad de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero vender en este mercado, estoy perdiendo, me voy. O también existe la potestad de decir, mira, veo que ese mercado es un mercado bastante rentable, están ganando las empresas, voy a entrar. Entonces, esa es un poco la libertad de entrada y salida. Entonces, acá lo que vamos a ver es que estos supuestos que estamos asumiendo para las curvas de oferta y demanda reflejan decisiones racionales, ¿no? Decisiones racionales, ¿ya? Pero recuerden que estas decisiones racionales, para el caso de los consumidores, implica que están tomando decisiones en un contexto de que sus decisiones son coherentes, ¿no? Y en el caso pero coherentes en el sentido de los axiomas, ¿no? No vayan a decir, profesor, un consumidor racional porque le gusta el rock. No, pues no. O sea, un consumidor racional si sus preferencias son completas y transitivas, acuérdense de eso. Y en el caso de los productores, vamos a decir que tiene una decisión racional porque está buscando maximizar beneficios, ¿no? Sujeto a sus restricciones tecnológicas. Entonces, acá pasa la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es un equilibrio competitivo a corto plazo? Entonces, vamos a empezar a definir o a construir nuestro modelito. Un equilibrio competitivo a corto plazo es una situación en la que la cantidad demandada por los consumidores es justamente, o coincide en este caso, con la cantidad ofrecida por las empresas. ¿Ok? Y a partir de esto, ¿no? Se encuentra lo que se conoce como un precio de mercado de equilibrio, ¿no? O en este caso, precio de mercado específico, ¿no? Vamos a encontrar lo que se conoce como un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, cuando encontremos este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio, vamos a identificar que todos los agentes están maximizando. Los consumidores maximizan su utilidad y las empresas sus beneficios, ¿no? Entonces tenemos nuevamente, repito, una situación de equilibrio de corto plazo va a ser una situación en la que la cantidad demandada, en este caso por los consumidores, coincide con la cantidad ofrecida por parte de las firmas y esta igualdad entre cantidad ofertada y cantidad demandada implica que se alcanza un nivel de precio de mercado específico, ¿no? O lo que se conoce como un precio de equilibrio.
Y ese precio de equilibrio permite pues, a los consumidores maximizar su utilidad y a las firmas maximizar sus beneficios. Entonces, en términos un poquito más matemáticos, lo que estamos diciendo es lo siguiente, ¿no? Tengo una demanda de mercado, la primera parte. Tengo una oferta de mercado. Recuerden que esta oferta asume que que el factor capital es fijo, o sea, hay un factor productivo fijo, ¿no? Aquí está acá se ha puesto, ¿no? K fijo. Y tengo una función de oferta, ¿no? Entonces tengo una función de demanda para el bien 1, una función de oferta para el bien 2, y claro, ¿qué es lo que hago? Lo igualo. O sea, igualo la demanda con la oferta, y esta igualdad lo que va a permitir es encontrar lo que se conoce como un precio equilibrio, ¿no? Ustedes ven acá pesos 1E, pesos 1E. O sea, hay un precio que hace que la oferta y la demanda sean el mismo, ¿no? Que coincidan las cantidades demandadas con las cantidades ofrecidas. Entonces, en términos un poquito más gráficos, acá lo voy a colocar. Voy a compartir pantalla, voy a compartir el... Voy a compartir. Entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos una función de demanda del bien 1 que va justo a depender del precio del bien 1 o del bien I, digamos. Vamos a poner acá bien 1 ya. X1. Me acuerdo que había puesto con mayúscula, pero bueno. X1, 1. O sea, X1 representa un bien puntual, ¿no? Y este X1, pues, depende del precio de este bien. ¿De qué más? ¿En qué estamos colocando? Del precio del bien complementario o sustituto, un precio del bien Y, si quieren, y un nivel de ingresos medios por parte de los consumidores. Esta es la demanda, ¿no? Recuerden que la demanda agregada es igual a la suma de demandas individuales, ¿no? Acá si quieren lo colocamos. El individuo I. Acá J le pongo ya desde J igual 1 hasta N, digamos, N consumidores. ¿Ya? Estas son las demandas individuales, ¿no? Y luego tengo la función de oferta, esta es demanda, ¿no es así? La función de oferta, que te dice que la función de oferta depende de qué? Depende también del precio del bien. ¿De qué más? ¿De qué más depende? Depende también del precio de los factores productivos. O sea, depende de R1, si quieren. O si quieren, le ponemos salario, ¿no? El precio del capital. Y también depende, pues, de el capital instalado, ¿no? Y ya, pues. Y esto recuerden que es igual a la sumatoria. Acá lo ponemos como J, ¿ya? J igual 1 hasta M de la cantidad ofertada de las empresas, ¿no? Para el bien 1 de las empresas, ¿no? De J igual 1 hasta M. ¿Ya? Esta es la función, esta es la demanda y la oferta. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que en equilibrio, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Entonces acá lo voy a colocar así. La cantidad demandada, que depende del precio del bien X, bien Y y M, es igual a la cantidad ofertada. P sub X, W, R, I, K. Listo. Pero como tenemos, si se dan cuenta, en la función de oferta agregada y la demanda agregada, tenemos solamente como, digamos, como variable exógena, como variable en común al precio. Entonces vamos a definir que va a haber un precio de equilibrio. Y esto pues justamente es esto de acá, ¿no? Tengo acá mi función de oferta y demanda, acá tengo la cantidad, acá tengo el precio. Si tengo una función de demanda como esta, ¿no? X demandado, una función de oferta como esto, acá pongamos la función de oferta, S, y tenemos que justamente
cuando la cantidad ofertada, en este punto la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada, y esto lo vamos a definir como la cantidad de equilibrio, si quieren, está asociado pues a un precio de mercado, un precio de equilibrio, ¿no? Entonces, con este nivel de precios, ambos están maximizando. Tanto los consumidores como los productores están maximizando su utilidad en el caso de los consumidores y sus beneficios en el caso de las firmas. ¿Está bien? ¿Preguntas? Entonces, acá hay algo que es interesante, ¿no? ¿Cómo demostramos o cómo sabemos si este precio realmente es un precio de equilibrio? Entonces, una forma sencilla de identificar o de verificar si este precio es de equilibrio es, por ejemplo, suponer que tenemos un precio, pongámosle P', por ejemplo, que esté por acá. Entonces, acá lo que vamos a ver es que tenemos, con este nivel de precios, tenemos una cantidad ofertada mayor a una cantidad demandada, ¿no? O sea, si yo traslado estos puntos hacia el eje X, yo tengo cantidades ofertadas y demandadas distintas. Entonces, esta sería la cantidad demandada. Voy a poner así, cantidad demandada para un precio P1'. Voy a ponerlo así, X1, acá 1 así, este que sea X ofertado, así con este subíndice 1. Entonces acá lo que estamos viendo es que la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada, pues, ¿no? Entonces acá lo que es lo que se conoce como un exceso de oferta. Entonces lo que te dice es, ¿no? Miren, si se va a producir 1000, pero el mercado solamente va a comprar 800, entonces eso no le conviene pues a los productores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no les conviene a los productores? Porque están produciendo más y esas unidades no se van a vender, o sea, están perdiendo. Y en el caso de los consumidores, cuando el precio es P', lo que te dice es que no todos, o sea, lo que te dice es sí existe gente que puede pagar ese precio, pero en realidad, pues, si el precio fuese menor, comprarían más. Entonces, lo que está diciendo es que cuando existe un exceso de oferta, existen incentivos a que el precio caiga, ¿no? Para que se venda toda la producción, ¿no? Entonces, ante una reducción del precio, la cantidad demandada irá aumentando y la cantidad ofertada irá disminuyendo, justamente hasta volver al precio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Y ese mismo análisis lo podemos hacer con un precio P', pues, ¿no? Con un precio P', sucede lo contrario, ¿no? Como el precio es muy poquito, o como el precio es muy bajo, la oferta es pequeña. La oferta es pequeña. ¿Y qué pasa con la demanda? La demanda es muy grande. Esta es la demanda. Esta es la demanda. Esta es la oferta. Y esto sería lo que se conoce como un exceso de demanda, ¿no? Exceso de demanda, ¿no? Donde la demanda es mayor a la oferta. ¿Y qué quiere decir eso? Que con un precio muy bajo, las empresas pues no están incentivadas a producir mucho, ¿no? Y con un precio muy bajo, los demandantes quieren comprar mucho, ¿no? Pero no, pues, para que se produzca más en la economía, o para satisfacer esa demanda, debería haber incentivos a que el precio aumente, de tal manera que la cantidad ofertada también aumente, y al mismo tiempo, este aumento en precios hace que la cantidad demandada vaya reduciéndose hasta nuevamente volver a la situación
de precio y cantidad de equilibrio. Entonces, acá lo que estamos diciendo es, si hay un exceso de demanda, el precio debe aumentar. Si hay un exceso de oferta, el precio debe caer. Y tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si hay un exceso de oferta, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo este problema de los mangos en el norte, ¿no? Había mucha oferta de mango. ¿Cuánto estaba el precio? Estaba pues muy por debajo, ¿no? O sea, se vendía cajones de mango a 1 sol, a 2 soles, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando la oferta es mayor cuando la oferta es mayor a la demanda, hay un exceso de oferta y el precio tiende a bajar, ¿no? Listo. Entonces, solamente cuando el precio de mercado es el precio de equilibrio, no hay presiones ni a la alza ni a la baja, ¿no? Y se alcanza lo que se conoce como el equilibrio de mercado, ¿ya? A ver. Entonces acá vamos a volver a presentar Vamos a presentar nuevamente Vamos a hacer la presentación. A ver, vamos a ver acá. Compartir. Entonces acá pueden ver lo que les había comentado hace un momento, ¿no? Donde si existe un exceso de oferta, un exceso de demanda, el precio debería ir modificándose, ¿no? Bajar para el caso del exceso de oferta y subir para el caso del exceso de demanda. Este sería el ejemplo clásico, ¿no? Donde tenemos esta combinación, ¿no? Y justamente el precio equilibrio es ese corte. Entonces, el precio equilibrio es justamente ese precio que iguala la oferta y la demanda, ¿no? Y nuevamente, los consumidores maximizan su utilidad, las empresas maximizan beneficios, el mercado se vacía y no hay escasez ni excedente. ¿Está bien? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Ya. Muy bien. Entonces, mira, son las 8:30. Vamos a hacer un pequeño receso de 15 minutos y continuamos, ¿ya? Chicos, estén atentos, por favor, cuando yo pregunte, porque después cuando me digan, profesor, yo estoy en clase, pero estoy con falta. Puedes reclamar, pero... Y, por ejemplo, lo que a mí me pasa, y la semana pasada lo hice, es que yo acá tengo 17 presentes, pero acá tenemos 13 nada más presentes. O sea que hay que llamar lista, pues, ¿no? Nuevamente, porque no puede haber hay un exceso de demanda, no sé cómo lo vemos. Hay un exceso de alumnos ausentes, en este caso. Medio raro, ¿ya? Pero bueno, no sé... ¿Perdón? De oferta porque tiene más alumnos en su papel que los que tienen en verdad. Puede ser, ¿no? Está bien. Bueno, ahí es más complicado. O sea, es feo pensar en ustedes como bienes, ¿no? Listo. Ahora vamos a pausar la grabación y nos vemos. Y bueno, sigamos con la clase, ¿no? Tenemos definido, en este caso, que existe pues un precio de equilibrio que hace que la cantidad ofertada sea igual a la cantidad demandada, ¿no? Y habíamos dicho que tanto los consumidores como los productores maximizan sus beneficios, ¿no? Y los mercados se vacían, o básicamente decir que no hay escasez ni excedente. Entonces, acá lo que podríamos hacer es, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, si existe un aumento de la demanda, ¿no? Por ejemplo, un mayor nivel de renta o en este caso un mayor nivel de ingresos medios, ¿no? Lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Que la curva de demanda se va a empezar a la derecha, esto va a generar un exceso de demanda con los precios anteriores, el precio de equilibrio sube y la cantidad de equilibrio también aumenta, ¿no? En este caso, la magnitud del cambio va a depender de la elasticidad de la oferta.
Vamos a graficar esa situación, ¿no? Donde tenemos un aumento en la renta, ¿ya? Para eso compartimos, en este caso, pues, nuestra... Allá está. Ahí tengo denme un segundo, me parece que... Ya, ahora sí. Sigamos. Entonces, comparto... sigamos acá. Entonces, ¿qué nos dice en este caso? Nos dice que tenemos un aumento de la renta, un aumento de esto, ¿no? Habíamos definido que la cantidad demandada o la demanda de mercado está definido por el precio del bien, del bien complementario sustituto y de los ingresos medios, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasa si aumenta el ingreso medio de este mercado, de los consumidores en este mercado? Entonces, lo que te dice es lo siguiente, ¿no? Pensemos en una situación inicial donde tenemos la cantidad demandada y los precios, ¿no? Y la función de oferta. Entonces, esta sería nuestra demanda de mercado, nuestra función de oferta de mercado, y tendríamos un precio y cantidad de equilibrio. Este sería el precio y este sería la cantidad de equilibrio, ¿no? Precio y cantidad de equilibrio. Esta es la cantidad de equilibrio, lo vamos a decir como un E, ¿ya? E. O por lo menos E sub 1, Entonces, si aumenta la demanda por un aumento en nivel de ingresos, tendríamos un desplazamiento de la demanda hacia la derecha, ¿no? Algo como esto. Este sería nuestro desplazamiento de la demanda. Una demanda con un nivel de ingresos medios mayor, pues pongámosle 2. Y este que sea un nivel de demanda con un nivel de ingresos medios iguales a 1, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se analiza o cómo tenemos que analizar el paso del punto 1 al punto 2? ¿Okay? Al punto 2. O sea, sabemos que el punto 1 y el punto 2 van a ser los nuevos niveles de precio y cantidad de equilibrio. Pero existe, pues, digamos, una transición, ¿verdad? O sea, debe haber un paso a paso de cómo se llega a ese nuevo nivel de equilibrio. Entonces, este sería el nuevo precio de equilibrio. Y esto sería la nueva cantidad de equilibrio, ¿no? La cantidad de equilibrio. Entonces, vamos a analizar eso con color rojo, ¿ya? Entonces, imagínense que estamos en el punto 1. En el punto 1, aumenta la demanda. Y claro, como ha aumentado la demanda, hay un desplazamiento de la demanda de la derecha. Entonces, si los precios todavía no cambian, quiere decir que la cantidad ofertada va a estar definida por este punto, ¿no? Ponemos acá la cantidad ofertada. Y la cantidad demandada va a estar por acá. Esto sería el punto 1'. ¿Ya? Entonces, en el punto 1', tenemos a ese mismo nivel de precios una demanda mayor, ¿no? Vamos así entonces. Una demanda mayor. ¿Ok? Demanda mayor. Entonces, acá lo que tenemos es un exceso de demanda. Entonces, tenemos un exceso de demanda. Entonces, el precio debería aumentar, ¿no? Entonces, con este exceso de demanda, vamos a ver que los precios empiezan a aumentar, de tal manera que la cantidad ofertada por parte de las firmas se incrementa y la cantidad demandada con este nivel de precios de equilibrio anterior empieza a reducirse por este aumento en precios, ¿no? Hasta que justamente el precio y la cantidad sean el mismo, ¿no? Entonces, ese sería el mecanismo de cómo se pasa del punto 1 al punto 2, ¿no? Del punto 1, un desplazamiento de la demanda genera un exceso de demanda, lo que implica un aumento en precios o una presión de precios en el mercado, y pasamos del punto 1 al punto 2, ¿ya? Esa sería la idea, ¿no? Ahora, te dice un poco también
claro, acá lo que es interesante es que te dice también la magnitud del cambio va a depender también un poquito de la elasticidad de la oferta. Y tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, voy a graficar una función de oferta que pase por el mismo punto inicial. Pongámosle acá esta función de oferta. Imagínense que esta es la función de oferta. Una función de oferta distinta, ¿no? Pensemos, ¿no? Que es la función, una función de oferta, pongámosle acá H, ¿no? La función de oferta H es una función de oferta que tiene una elasticidad, o sea, ¿es más elástica o es menos elástica? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, acá acuérdense que las funciones que son verticales, ¿no? O paradas, como quieran llamarlo, son funciones de oferta o demanda inelásticas, ¿no? Y mientras más echadas son inelásticas. No, perdón. Mientras más echadas son elásticas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir que que la función de oferta H, ¿no? Es una función de oferta más elástica. ¿Está bien? Entonces, con una función de oferta más elástica, ¿qué sucedería ante un aumento en la demanda? Lo que va a pasar es que si ese fuese la función de oferta, el nuevo precio y la cantidad de equilibrio sería este puntito 3. ¿Sí? Ese punto 3. Y claro, cuando uno compara el punto 2 con el punto 3, se da cuenta pues que en el punto 3 la magnitud en la cantidad de equilibrio es mayor, ¿no? Y la magnitud en el precio no es un aumento tan brusco, sino un aumento de precios un poco menor. Por lo tanto, como dice ahí, la magnitud depende también de la elasticidad de la oferta. Pero tanto en el punto 2 como en el punto 3, comparado con el punto inicial 1, ha aumentado la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. ¿Está bien? Eso para que quede claro. ¿Preguntas? Entonces, volviendo a la diapositiva, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que cuando la oferta es elástica, ahí te dice que la cantidad ofrecida responde fuertemente al precio. El aumento en precio será moderado, pero también puede ser un incremento en la cantidad, ¿no? Pero si la oferta fuese inelástica, la cantidad ofrecida cambia poco, ¿no? Y lo que sí va a haber es un aumento considerable en el precio, ¿no? Si la oferta fuese inelástica, implicaría un aumento considerable en el precio. Entonces, en este caso, pues, la pendiente de la curva de oferta es clave para entender los efectos en los shocks de demanda, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de shock de demanda, hablamos justamente de repente de un incremento en los ingresos medios, de repente el bien complementario ha aumentado en precios o ha disminuido. ¿Qué sucede con la función de oferta, con la función de demanda? Ahí podemos ver, ¿no? Es un poco la idea que está atrás, ¿ya? Ahora nos toca ver el equilibrio competitivo de largo plazo, ¿ya? En el largo plazo ya es algunos supuestos que van a aparecer. ¿Y cuáles son estos supuestos? Miren, a diferencia del corto plazo, recuerden que las empresas ajustan sus factores fijos, ¿no? O sea, pueden elegir el nivel de tamaño de planta, o, dicho de otra forma, pueden elegir el nivel de capital óptimo. Entonces ahí dice, ¿no? Pueden ajustar sus factores fijos, ¿no? En este caso, el capital. Recuerden también que va a existir una libre entrada y salida de empresas en el mercado. Entonces, acá va a haber dos mecanismos fundamentales que tenemos que entender, ¿no? Que son mecanismos de ajuste. Primero son los cambios en el tamaño de planta, que quiere decir que
el capital va a cambiar, ¿no? Se va a haber un nivel de tamaño de planta óptimo, ¿no? Y también la entrada o salida de empresas del mercado va a depender, pues, de los beneficios que existen en este mercado, ¿no? Entonces, tendríamos algo como sigue, a ver. En el largo plazo, se dice que el equilibrio requiere que existan beneficios económicos nulos o beneficios normales. ¿Por qué? Porque como estamos suponiendo la libre entrada y salida de empresas, ¿no? Si alguna empresa observa que en el mercado hay beneficios positivos, entonces tiene incentivos para entrar al mercado, ¿no? Entonces, una mayor entrada de empresas en el mercado va a ser, pues, que haya un exceso de oferta y, por lo tanto, que el precio caiga, ¿no? Entonces, eso es un poco el mecanismo de ajuste en caso existan beneficios positivos en el mercado analizado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si los beneficios son negativos, son menores a cero? Eso quiere decir que algunas empresas van a salir del mercado. ¿Por qué saldrían del mercado? Porque están perdiendo, pues, ¿no? O sea, van a querer, digamos, tener un costo de oportunidad de salirse y entrar, pues, a salir del mercado, de tal manera que si salen del mercado va a haber, pues, una disminución de la cantidad ofertada, por lo tanto, los precios van a aumentar, ¿no? ¿Y qué va a pasar en este caso? ¿Hasta qué punto el precio tendría que aumentar o reducirse? Justamente hasta que no exista, pues, ni entrada ni salida de empresas en el mercado. Y ese punto se alcanza cuando el precio del bien es igual al costo medio mínimo de largo plazo. Repito, cuando el precio es igual al costo medio mínimo de largo plazo. ¿Y qué sucede, por ejemplo, si el precio, nuevamente repito, fuera mayor al costo medio mínimo de largo plazo? Habría entrada de empresas, y si fuese menor, habría salida de empresas. Entonces, el punto clave acá es identificar el precio equilibrio a largo plazo, ¿no? Hay un precio equilibrio a largo plazo que hace que ya no haya ni salida ni entrada de empresas, ¿no? Y este es un poquito que quiero que vean esto un poco la idea, ¿no? Este gráfico lo que nos muestra es el costo medio de largo plazo, ¿no? Ustedes ven ahí el costo medio de largo plazo, ¿no? Y lo que ustedes ven ahí de forma más chiquita, ¿no? Es un costo medio de corto plazo, ¿no? Un nivel de costo medio de corto plazo. ¿Está bien? Pero yo les había mostrado que básicamente, pues, el costo medio de largo plazo va a ser igual al costo medio de corto plazo en el mínimo, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden identificar que hay un costo medio de largo plazo para la firma, y como estamos asumiendo que las firmas son idénticas, eso quiere decir que el costo medio de largo plazo es idéntica para todas, ¿no? Y claro, cuando el costo medio es igual, o sea, cuando el costo medio de largo plazo, ¿no?, mínimo, es igual al precio, ahí lo que estamos diciendo es que justamente la cantidad ofertada y demandada van a ser, pues, de equilibrio, ¿no? Entonces, en este caso, el precio de equilibrio de largo plazo va a estar asociado al precio de largo plazo, donde van a haber un número, o sea, ya no van a entrar ni salir firmas del mercado. ¿Está bien? Y bueno, acá tengo mi demanda. ¿Ustedes ven? Tengo la demanda. Y claro, para este nivel de precios de costo medio mínimo, va a ser igual al precio, y ese nivel de precio va a estar asociado justamente a esta cantidad demandada. ¿Está bien? A esta cantidad demandada. Entonces, esta es un poco la estructura, o la estructura gráfica, ¿no?, la estructura gráfica de la función de oferta, de largo plazo, o equilibrio en el largo plazo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta acá. Miren, para graficar... Sí, o sea, yo tengo una pregunta yo. Sí.
Es el que está ahí, la línea del costo medio, es costo medio, es solamente costo medio, no es costo medio mínimo, ¿no? La línea que está punteada. Claro, lo que está punteado es la línea de costo medio mínimo. ¿Por qué costo medio mínimo? Porque en este puntito el costo medio es mínimo. Ah, ya. Y el otro, ¿Ya? el pequeñito. También. O sea, en el pequeñito, también si ustedes observan, en este puntito es el mínimo para el costo medio de corto plazo. O sea, tanto en el pequeñito como en el grande es el mínimo. Pero yo les había comentado que si uno minimiza en el corto plazo, también lo está haciendo en el largo plazo. Entonces, en el largo plazo debe pasar que la cantidad de capital elegido por parte de la firma debe ser el óptimo también como que si fuese en el largo plazo. Entonces, es por eso que se grafica ambas curvas, ¿no? Tanto de costos totales, perdón, costos medios de largo plazo como los de corto. Y este puntito lo que te dice es que tanto en el corto como en el largo deben ser iguales y mínimos. Ya, pues, gracias. Ya. Ahora, ¿cómo se grafica la función de oferta agregada en largo plazo? Acá hay una discusión bastante interesante, ¿no? De cómo graficar. Yo, si ustedes observan ahí en el gráfico, yo no estoy graficando la función de oferta. No estoy graficando la función de oferta. ¿Y por qué no grafico la función de oferta? Porque en algunos libros van a encontrar que la función de oferta de largo plazo lo suelen graficar como una función de oferta, en este caso, perfectamente horizontal, ¿no? O en este caso, perfectamente elástica, ¿no? Y en otros libros también lo grafican como, o sea, también grafican la función de oferta con pendiente positiva, ¿ya? ¿Con cuál me quedo yo? Bueno, vamos a hacer ese ejemplo ahorita, ¿ya? Voy a compartir y vamos a ver un poco por qué sería indistinto ubicar ambos, ¿ya? Pero bueno, imagínense lo siguiente, imagínense que estamos en el largo plazo, ¿no? Imagínense que estamos en el largo plazo. Estamos analizando el largo plazo, ¿no? Recuerda. Acá estamos. Esto sería, vamos a poner acá, esto que sea la cantidad para una firma, ¿no? A la firma 1. Y esto que sean los costos medios. Entonces, que sean los costos medios de la firma 1, pues. O para una firma típica, pues, ¿no? Los costos medios. Listo. Acá yo tengo. Ya. Y ahí miren, entonces lo que está en el lado izquierdo, es una firma típica, ¿ya? Y lo que está en el lado derecho va a ser la cantidad de mercado. Esa es la cantidad de mercado, este es el precio de mercado. Listo. Estamos diciendo que en el largo plazo el precio de mercado es igual al costo medio mínimo. Ya, este es el costo medio mínimo. Este sería la cantidad de equilibrio que produce la firma 1 para el bien 1. ¿Ya? Este sería el precio, que es igual al costo medio mínimo. Costo medio mínimo de largo plazo. Largo plazo, y acá pongo mínimo. Listo. Entonces, este sería el nivel de precios. Acá tengo el precio, ¿no? Y acá tendría la demanda. Voy a graficar la demanda, ¿ya? La demanda, listo. La demanda. Y acá tendría, pues, la cantidad de equilibrio de mercado. Ese es el precio de equilibrio de mercado y la cantidad de equilibrio de mercado. Entonces, este va a ser el punto 1. ¿Ya? El punto 1. Entonces, supongamos que en el largo plazo hay un aumento de la cantidad demandada.
por un aumento, entonces esto que sea la cantidad demandada con un nivel de ingresos medios iguales a 1. Pero ahora ha aumentado la demanda, pongamos, no ha aumentado la demanda en el largo plazo porque ha aumentado los ingresos medios. Entonces, si ha aumentado la demanda, tendríamos como esto, ¿no? Un nivel de ingresos mayor, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo así. Imaginemos que tenemos inicialmente una función de oferta con pendiente positiva, ¿ya? Por acá. ¿Está bien? Esta que sea nuestra función de oferta. Función de oferta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si aumenta la demanda, ¿qué debería pasar? Si aumenta la demanda, lo que estamos diciendo es que, miren, claro, acá el precio debería subir, ¿no? ¿Por qué? Porque este nivel de precios se está demandando más, miren. Se está demandando más. Este sería como que la cantidad demandada, ¿no? Y habría un exceso de demanda. Entonces debería pasar que el precio debería subir. El precio debería subir. Entonces, a este punto llamémosle punto, pongámosle por ahora punto U'. ¿Ok? Pero con este nuevo precio P1', perdón, con este nuevo nivel de equilibrio 1', tendría un nivel de precios de mercado mayor. Le vamos a llamar prima, ¿no? Pero este nivel de precios de mercado prima, ¿qué es? Estaría por acá, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que para esta firma, como el precio es mayor al costo medio, ¿no? Como el precio es mayor que el costo medio, ¿qué va a suceder? Entonces, como el precio P' es mayor al costo medio de largo plazo mínimo, entonces tengo beneficio mayor a 0. Y si hay beneficios mayores a 0, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué sucede? La cantidad de empresas aumenta, ingresan nuevas empresas. Y si ingresan nuevas empresas, ¿qué sucede con la función de oferta? Aumenta la función de oferta, ¿no? Entonces, la función de oferta, imaginemos que esta función de oferta inicial es una función de oferta con N1 cantidad de empresas, ¿no? Pero como ha aumentado ahora la cantidad de empresas, porque hay beneficios positivos, la función de oferta por este aumento en las empresas sería algo como este. ¿Por qué no pasa por acá? Ya listo, así. Este que sea la función de oferta con un nivel de empresas mayor. O sea, va a aumentar la cantidad de empresas hasta que los beneficios desaparezcan. Entonces, pi va a ser igual a 0, ¿no? Y nuevamente pasamos del punto 1' al punto 2. ¿Está bien? Y en el punto 2 tenemos esta nueva cantidad de equilibrio. Pongámosle 2. ¿Ok? 2. Este que sea el 1, pues, por si acaso. Entonces, en el punto 2, nuevamente volvemos a un nivel de precios de equilibrio igual al costo medio de largo plazo. Entonces, ¿qué ha pasado al final? Que ha aumentado la demanda, ha habido presiones en el precio, este aumento en el precio ha generado beneficios positivos, las empresas ven que hay beneficios positivos en este mercado, ingresan nuevas empresas y pasamos del punto 1' al punto 2 al final. O sea, como que volvemos en este caso. Sería así, básicamente.